a Sendero de Triunfo, un programa que seguro va a cambiar su vida. Mi nombre es Marta Liliana Sarmiento y hoy tenemos una invitada muy especial que viene de El Salvador. Bienvenida. Mucho gusto, gracias por invitarme. Estar aquí en Colombia para mí es especial. Bueno, su nombre es Mónica Tomasino y estamos muy felices de tenerte acá. ¿Cómo te ha parecido Bogotá en estos cortos días que has estado acá? Espectacular, me encantó el clima. En mi país es un poquito caliente, entonces estar aquí como con el aire acondicionado todo el tiempo natural es espectacular. Es una delicia, Sí, Bogotá es nos lindo. encanta. Bueno, y allá en El Salvador, ¿a qué te dedicas? Actualmente trabajo en marketing estratégico, Sí. específicamente veo algunas marcas, toda la parte digital de marketing y bueno, me encanta todo el branding. Qué chévere. Sí, Bueno, sí, nos sí. alegra muchísimo, pero vamos a entrar un poco más a la profundidad de la vida de Mónica y nos va a contar cómo fue su infancia, su adolescencia, su juventud y cómo llega a una organización a la cual pertenecemos que más adelante les vamos a contar. Entonces, cuéntanos cómo fue tu infancia, Mónica. Bueno, mira, yo soy originaria del interior del país, no soy de la capital. Un hogar tradicional, muy especial, donde la abuelita es parte fundamental de casa. Nosotros en nuestro país, unos años antes de que yo naciera, había pasado un proceso grande de guerra, muchas familias habían tenido que emigrar de un lugar a otro. Y ese era el caso también de mi familia. Ellos estaban comenzando en un nuevo pueblo unos años atrás, con mucha escasez, con mucha necesidad económica. Mi mami queda embarazada, perdón, como madre soltera. Entonces, ahora se viene una responsabilidad nueva. Y algo que se ha dado mucho en mi país, y desde ese entonces se daba muchísimo más, es la migración a los Estados Unidos. Era una de las principales salidas que las personas veían para poder salir adelante y fue lo que mi mamá pues tomó la decisión. Ella quería brindarme un mejor futuro a mí, poder ayudar a mi familia y cuando yo tenía 3 años y medio, ella toma el viaje para los Estados Unidos y en ese momento yo no entendía porque para mí mi mamá había viajado, no le iba a ver unos días, pero los días comenzaron a pasar y mi mami no regresaba. Qué duro. Sí, digamos que eso fue un antes y un después a temprana edad en mi Muy vida. temprana edad. Sí, Bueno, y fue un lindo objetivo de tu mamá. Pero claro. ¿qué pasa con esa niña chiquita que de pronto empieza a sentir ese abandono? ¿Con quién quedaste? ¿Cómo fue tu entorno en ese momento? Quedé con mi abuelita materna, la mamá de mi mami, mi tía abuela, la hermana de mi abuelita. Mi abuelita también trabajaba bastante, entonces era como la tía, la responsable. Eran muchos primos, muchos que vivían con ella, era una familia como grande, yo estaba ahí. Y aunque había muchas personas a mi alrededor, yo sabía que ninguna de ellas era mi mamá o mi papá, ¿verdad? Recibí muchas atenciones, puesto que cuando mi mami llega a los Estados Unidos, comienza a trabajar, comienza a ayudar, ella se vuelve como el sostén principal, no solo para mí, sino de toda la familia. Y yo comienzo a ser tratada, ahora lo reconozco, como un poco más consentida que los demás. Okay. Y había como una responsabilidad que, pues, Mónica la tenemos que cuidar, su mamá está lejos. De alguna manera compensar el amor que no tiene de mamá con el que te Exacto. daban ellas. Sí, más que todo la presencia física. Mi mami ha sido una mujer que, bueno, llega con dificultad a los meses, pero desde que ella llega, lo primero que hace es comenzar a mandarme cartas, a hablarme. Y su manera de mostrarme su amor siempre fue con cosas, con cosas. Yo comienzo a crecer y comienzo a esperar las cajas y eventualmente comienzo a decir, ya no quiero cosas, yo quiero a mi mamá. Así Dejo es. de pedir porque yo decía, no, es que yo quiero a mi mamá, porque a medida fui creciendo, la ausencia fue más notoria y fue más evidente para mí esa necesidad de tenerla presente. Claro, ¿y cómo enfrentas esa adolescencia, ¿no? Una etapa tan dura para todo el mundo, para todo ser humano, pero una persona tan solita en ese momento, ¿cierto? Sin papá, sin mamá, ¿cómo enfrentas tú esa adolescencia? Fue un poco complicada porque fíjense que aunque tuve la gran bendición de que siempre me habían hablado de Dios y había tenido una relación con Él desde pequeña, sería mentir decir que no me comenzó a afectar
mi entorno. Algo que yo no había aprendido era perseverar. Y eso se notó mucho en mi adolescencia, porque mi hermosa tía, quien amo con todo mi corazón, tenía una característica muy especial y es que se enojaba con algo y nos mudábamos. Tal cosa nos íbamos. Entonces yo antes de los 15 años, yo ya había vivido en 15 casas diferentes. Dios mío. Andábamos de un lugar a otro. A un inicio era divertido, vamos a explorar una nueva casa, pero a medida que fui creciendo, saben que eso me comenzó a llenar de mucha pena. Me daba pena y comencé yo a decir, quizás nunca vamos a tener una casa propia. Comencé a creerme ese tipo de cosas. Cuando uno está en esas etapas en la escuela, todo le afecta, su autoestima se está creando. Yo me comienzo a comparar mucho también con mis compañeros, comienzo a darme cuenta que en eventos especiales estaba su mamá, su papá, ahí no estaba mi mamá. Comienzo a añorar ese tipo de cosas. Comienzo a sentirme inclusive hasta mal por el hecho de solo tener un apellido. O que me preguntaran, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? En el caso de mi mami, pues yo tenía una amplia respuesta, pero en el caso de mi papá, yo no sabía nada. Y a veces uno puede ser muy imprudente y a esas edades uno no tiene la madurez para poder explicar. Y a veces sí era como, ¿y quién es tu papá? Pero ¿y por qué no sabes el nombre? Porque yo no sabía nada. Y todo eso me comienza a crecer dentro de mí en mucha frustración, porque mi forma de ser, mi carácter siempre ha sido que yo quiero saber las cosas, quiero que me expliquen las cosas. Y me encontraba con paredes de, no, preguntarle a tu mamá cuando ella regrese, no, ese tema no se toca, entonces yo no podía expresar ni preguntar y todas esas dudas no desaparecían porque las ignorara. Entonces comienzo yo a vivir mucha locura de emociones y mucha soledad, porque la soledad realmente no es la ausencia de personas, uno puede estar rodeada de muchas personas, Sí, totalmente. pero sentirse sola, y yo comencé a sentirme así. Muy posiblemente cuando llega a uno la juventud, a todas las mujeres y a todos los hombres, a todo ser humano, nos hace falta nuestro papá y empezamos nosotras las mujeres a buscar ese amor paterno en los hombres. ¿Te pasó eso? Sí y no, porque quizás ahora lo tengo claro, pero en su momento yo no sabía que estaba tratando de llenar ningún vacío. Sí, no. Eh, Como a un inicio yo realmente sí mantenía una relación con Dios, no había sentido esa necesidad. Cuando yo me vengo a vivir a la capital, ya para estudiar, y comienzo a tomar decisiones muy contrarias a las que siempre había tomado de pequeña, esos vacíos comienzan a salir a flote. Y comienzo a tener unas relaciones no muy sanas, pero al contrario de lo que se puede pensar, en ese momento yo era muy tímida. Yo había crecido sin la figura paterna, había un tío maravilloso que era mi tío, pero yo sabía que era mi tío, y en mi casa era un matriarcado, o sea, eran las mujeres las que mandaban, entonces eh, no era como que había aprendido o alguna vez había visto, por ejemplo, una pareja dentro del hogar darse un beso. No había visto nada de eso. Y cuando salían las novelas era como que no podía ver eso, no me dejaba mi tía era como un pudor excesivo. Y en el pueblo, yo no sé cómo es aquí en Colombia, en otros países, pero donde yo vivía, me acuerdo que si una joven llegaba, se bajaba de un carro o algo, era saber qué había ido a hacer. Entonces era algo como malo, mucho estigma. Tampoco era que yo podía hablar de esos temas en casa. Entonces yo evitaba mucho el tener amigos, hombres, en esa etapa de mi vida, el que me vieran con personas. Entonces en ese momento no fue mi refugio, no busqué por ese lado. De hecho, fui alguien que tuvo su primer novio ya un poquito grande, para la media, ¿verdad? O ¿A sea, qué edad? ya después de los 18 años. Okay. Entonces, para la media Bueno, eso es mejor, bastante sí. grande. En ese momento de mi vida también yo mantenía muchas promesas que le había hecho a Dios. Mi desorden se fue más por otros lados, más por los vicios, más por adicciones, que no son las adicciones que la gente ve afuera, las obvias, pero son adicciones que igual te causan vergüenza, que igual tú las cargas, que aunque nadie más las sepa, te comienzan a minar el corazón, comienzan a generar algo en ti. Entonces, por ahí me iba yo
más que todo para llenar como esos vacíos. La ausencia de un padre me había afectado en mi autoestima, por supuesto. No era una mujer segura, aparentaba serlo, pero no tenía yo la certeza de como un padre que te va a responder, que te va a proteger, que te está dando su nombre. Yo eso no lo conocía. Y saben algo, que como nunca lo había tenido, yo no sabía ni que me hacía falta, yo no sabía qué se sentía ser la hija de alguien. Cuando tú no sabes qué se siente ser algo, tú No, no, no lo no, no extrañas, lo no lo necesitas. entiendes. Exacto, entonces con los hombres, en un inicio, pues mi relación era más de competencia. En mi corazón había tanta falta de perdón y era tan grande la herida del rechazo, porque pues el primero que me había rechazado era mi padre cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Entonces, inconscientemente yo tenía como una manera de siempre estar compitiendo con los hombres. Entonces, no fue tanto de lo típico de amoroso que voy a andar con un novio con el otro, sino al contrario, era como yo, de hecho, desde muy pequeña, imagínate, yo recuerdo, y ahí es donde podemos ver cómo desde muy pequeñas podemos estar albergando tanto resentimiento en nuestro corazón, que yo un día dije, yo me voy a convertir en la hija que todo padre hubiera soñado tener. Y cuando yo encuentre a mi papá, lo único que le voy a decir es que no te necesite para lograrlo. Eso era lo que había en mi corazón. Mucho resentimiento. Mucho resentimiento. Claro, yo no sabía que yo tenía resentimiento contra mi papá. Yo decía, yo no sé quién es mi donador de esperma. Eso era todo lo que decía, nada más. Pero eso yo lo había trasladado, todas esas heridas, yo las había trasladado en una coraza. Y obviamente atrás había una niña llena de miedo, llena de tristeza, con un estigma de te rechazaron, no te fueron a buscar, que en la privacidad y en la soledad pensaba en eso, que muchas veces se preguntó qué hay de malo en mí para yo no poder tener a mi papá y que otros sí, que por qué nunca me buscó, o sea, todas esas preguntas estaban ahí en mí, aunque no las hablara. ¿Cuántas veces me senté en lugares, vi a señores que quizás se parecían un poco a mí, me pregunté, ¿así será mi papá? Pero era tan increíble el mecanismo que yo había creado que tal vez me acordaba en eso cerca del Día del Padre, pero luego a mí se me olvidaba completamente que existía la figura de papá. Sí, total. Totalmente, Sí, nunca la completamente. viviste. No la vivía, no existía. No, ¿y qué pasa con tu mamá? O sea, ya uno pequeñito sabe que se fue para ayudarlo a uno a salir adelante, pero ya en esa etapa adulta, bueno, de la juventud, ¿tú pensaste en algo de tu mamá, Bueno, contrario a qué linda que se haya ido para allá? realmente para mí, yo siempre la admiré, pero yo fui alguien como desde muy joven comencé como a analizar todo lo que pasaba y había algo muy grande en mí, algo oculto que yo no era consciente y era que yo me creía mejor que mi mamá. Era súper inconsciente eso, porque yo juzgaba las decisiones que ella había tomado, aunque nunca se las decía a nadie. Nadie me escuchaba a mí decir algo contra mi mami, pero en el fondo yo me acuerdo que cuando ella le ayudaba a alguien a irse a los Estados Unidos y les pagaba, yo hacía cuenta y decía, con esto y esto, mi mami hubiera podido comprarme esto, ya se hubiera regresado. Entonces yo comencé A a evaluarla. resentir eso sin decirlo. Nunca le falté al respeto con mis palabras, pero por dentro yo estaba creyendo que podía tomar mejores decisiones que ella. Y eso, de cierta manera, es juzgar a mi mamá. No hablaba mucho con ella porque una manera inconsciente, porque todo lo que les estoy contando ahora es consciente para mí, en aquel momento no lo era, es que de repente yo ya no quería hablar con ella. Y era una manera de castigarla, que yo no la entendía, porque recuerdo que de pequeña pues me obligaban a hacer las cartas, aunque yo la amaba, pero me entienden, no era lo que me nacía. Luego ya de grande, cuando ella llamaba, hablaba rapidito y luego ya no continuaba, a veces pasaban 2, 3 semanas y no hablaba con ella, a veces un mes. Y era porque realmente hablar con ella y no poder hablar los temas que yo realmente quería tocar era frustrante para mí. Yo no quería hablar del clima, yo no quería hablar de la ropa, yo quería saber, mami, ¿cuándo va a regresar? Mami, ¿quién es mi papá? Mami, está triste. O sea, cosas y no podía hablarlas, Profundas. no podía hablarlas porque yo sentía que la iba a lastimar al tocar esos temas, porque yo había aprendido que solo iba a hablar cuando ella regresara, pero el tiempo pasaba Pasado.
y mi mami no regresaba. Entonces era muy frustrante para mí, pero yo no la quería hacer sentir mal. Yo me sentía culpable por sentir lo que sentía. Yo no quería que ella pensara que yo no estaba agradecida. Yo era consciente y orgullosa y agradecida de la mujer que literalmente había sacrificado su vida, no solo para mí, sino para toda mi familia, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Bueno, Mónica, ¿y qué pasa en esos años después de todo lo que tú sentiste con tu mamá? Que de verdad, qué tristeza uno no poder hablar todo eso, ¿no? Porque tengo una hija de 22 años en este momento y es tan lindo poder hablar de tantas cosas que uno se pregunta, ¿qué pasa con Mónica en esa juventud? O sea, cuando tú ya dices que te alejas del Señor y empiezas a cometer tantos errores. Bueno, la verdad es que comienzo a tomar decisiones contrarias a las que siempre había tomado. Entro a la universidad, estando en la universidad comienzo a tener muchas clases de filosofía, teología y todo tipo de cosas, sociología y demás, que eran como necesarias para el inicio. Cabe recalcar que yo entré a la universidad de 16 años y medio, o sea, estaba bien pequeña. Y todo eso comienza a traer a mí muchas dudas. Me comenzó a cuestionar muchas cosas. Y algo que me comencé a cuestionar era si realmente lo que yo creía era porque yo lo quería creer o porque era simplemente lo que me habían enseñado, qué tan real había sido, porque para mí lo había sido. Pero uno tiende a olvidar bien rápido las cosas. Y eso me lleva pues a experimentar. Yo tenía mucha curiosidad de la vida, eh, me sentía coartada en muchas cosas dentro de casa, yo quería afuera comenzar a vivir todo eso. Cuando yo me vengo a vivir a San Salvador por 2 años, vivo sola, antes de que luego mi abuelita viene a vivir conmigo, antes de entrar a la universidad. Entonces yo en esos 2 años me comienzo a creer que yo podía hacer lo que quería. Pero tenías como 16 años. Tenía como 15, pero había estado en diferentes casas. Yo comienzo a repetir lo que había aprendido. O sea, en esos 2 años viví en 5 casas más. Ahí ya llevo 20 casas diferentes. Entonces comienzo yo a vivir eso, ese desorden. Me hacía falta como esos límites realmente. Y yo era muy buena como guardando las cosas porque lo que la gente espera que tú cumplías, yo lo cumplía. Me iba bien en la universidad, no decía malas palabras, era tranquila, pero por dentro mi vida cada vez era un caos que nadie entendía. Comienzo a sufrir depresión, que era algo que desde pequeña se me había visto algunos síntomas, pero nunca había sido diagnosticado. Para mí había mucho estigma al respecto, no era algo que se hablaba y que uno podía hablar de enfermedades mentales o de situaciones difíciles, emocionales. Era como levántate y bañate y ya, vea, continúa la vida. Eso es de débiles, esto no le pasa a las personas. Y entonces uno comienza como a decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Comienzo a vivir como extremos de mucha felicidad, pero también mucha tristeza. Mis emociones se disparan en la adolescencia. Mi TDAH, que en ese momento tampoco había sido diagnosticado, también se dispara. Comienzo a ser alguien que las emociones no las podía controlar y un enojo era el enojo más grande del mundo. Y ahí comienzo a vivir situaciones difíciles. Comienzo a vivir con mi abuelita, que había sido como un sueño para mí, porque ella, aunque vivía conmigo de pequeña, trabajaba mucho, ahora ella se había jubilado. Comienzo a vivir con ella para la etapa de la universidad, pero le comienzo a hacer daño, porque nuestros caracteres chocan completamente. Yo ya no era la niña tranquila que había venido a la ciudad, ahora yo contestaba mucho, me estaba llenando de mucho resentimiento, de mucho odio, todo me molestaba, todo me frustraba. Y honestamente, si tú exprimís un limón, sale jugo de limón, naranja, jugo de naranja, y me exprimías a mí, que salía lo que había dentro de mí. De todo. Odio, resentimiento, la frustración, la falta de perdón. Me comenzó a llenar de mucha culpa, porque así como iba creciendo mi ira, iba creciendo el daño que le estaba haciendo a mi familia. A los meses de estar con mi abuelita se viene a vivir un sobrinito, luego el otro, que eran sus hermanos, son mis primos en realidad, pero yo los amo de una manera sobrenatural ahora. Pero en ese momento eran como la respuesta del hermano que yo hubiera querido tener, pero comencé a sentir unos celos irracionables. Para mí era, al fin iba a tener la atención de alguien, al fin iba a vivir con mi abuelita y ahora lo tengo que compartir con él. Además, él se viene a vivir chiquitito y mi abuelita ya estaba señora, yo era ya de 16, 17 años, entonces me toca casi que ser la mamá también de él.
Y yo, con el carácter que me manejaba, comencé a decir, pero ¿por qué yo voy a ser la mamá de alguien si yo no quería tener hijos? Me estaban poniendo una responsabilidad que yo no había pedido y todo se comienza a repetir. La tía, abuela, cuidando a los niños, todo. Y yo no quería ser parte de eso sin saberlo. Entonces era bien frustrante porque los amaba, pero al mismo tiempo era demasiada responsabilidad para mí que yo no quería. Yo quería enfocarme en otras cosas. Y esos celos que llegan me hacen tomar decisiones y hacer cosas terribles porque de verdad que un corazón lleno de resentimiento, dañado, es imposible de que tenga amor y misericordia. Mi primito, su mamá se había ido a los Estados Unidos igual que mi mamá. Su papá había muerto cuando la mamá estaba embarazada. Realmente este niño era nosotros todo lo que tenía. Mi mamá, desde que él llega a la casa, se convierte en la mamá de ellos, porque luego llega su hermano. Mi abuelita en su abuelita. Era mi hermano. Era y yo, un reflejo indirectamente de lo que de tú habías todo, vivido de pequeña. exacto. Pero sin embargo, yo no podía conocerlos. Comienzo a tratarnos mal. Yo comienzo a sentir una ira inexplicable porque mi abuelita lo defendía, lo cuidaba. Y yo decía, es que como a él lo quiere y a mí no me quiere. Y ahí es donde salen a luz a veces cosas que hemos escuchado de pequeña. Porque yo muchas veces de pequeña escuché que mi abuelita quería más a la mamá de este niño que a mi mamá. Entonces cada vez que yo veía esas atenciones, era como una herida, como que me tocaran la herida. Y era, a él lo está cuidando porque es el hijo de la mamá, de la sobrina quien quiere. A vos no te cuidó. Vos no le podés decir mamá. Y tenía esas palabras en mi mente todo el tiempo. Y es bien triste porque uno comienza a hacer verdad las mentiras. Las mentiras. Y esas mentiras que yo escuchaba se convirtieron en mi realidad. No importaba lo que mi abuelita hiciera por mí, yo no lo podía agradecer. Todo estaba mal, todo me molestaba. El problema es que mi ira comienza a crecer más. Mi desorden me lleva a cosas peores. Y estos niños comienzan a sufrir violencia emocional de mi parte. Nunca los golpeé, pero las palabras a veces dañan más que los golpes. Y un día yo llego a la casa y veo a mis primos temblar cuando entro. Y ese día toqué fondo y yo dije, estoy destruyendo a mi familia. Llegué a ser de esas personas que sacaban a la gente de la casa, que humillaban a las personas. Y cada vez me sentía una basura, porque yo quería ir y pedirles perdón porque yo los amaba. Pero llegaba y mi orgullo era tan grande que en lugar de pedir perdón, le gritaba más. Y les dañaba más y les dañaba más. Y un día comienzo a intentar cambiar. Vivo una frustración porque en lugar de cambiar, la ira empeoraba y empeoraba. Y llegué a otra conclusión y dije, es que sos un monstruo. No puedes cambiar, así naciste. Y lo mejor es que te muras. Y ahí yo le doy permiso a los pensamientos de suicidio. La culpa era tan grande que yo prefería morirme, porque yo no les quería hacer daño. Y era tan grande la frustración que no podía cambiar, que yo decía, la única manera en que mi familia ya no va a sufrir, nadie los va a humillar, es que yo me muera, porque yo era la que les causaba eso. ¿Y esas ideas llegaron a materializarse de alguna manera? Estuve muchas veces a punto de matarme y lo único que podía pensar eran dos cosas, que no era justo para mi mamá verme por primera vez en un ataúd y el estigma que queda de alguien que se suicida para mi familia. Además, pues yo creo que si alguien se mata, pues no va al cielo. Y en ese momento todavía habían rasgos de mis bases, de mis creencias de niña. Entonces eso de cierta manera me detenía. Pero yo en ese momento mi fe cada vez iba disminuyendo más. Yo no me amaba, yo me odiaba lo que era, lo que hacía. Estaba llena de vergüenza, les dije, yo ya me había metido en adicciones, era muy adicta a estar en la computadora, en los videojuegos, comencé a ver pornografía, comencé a hacer cosas ahí encerrada que me llenaban de una vergüenza y me hacían quererme alejar más de Dios. ¿Qué pasa? Yo en ese punto ya no agradecía, la situación económica había mejorado, pero yo solo podía ver lo que no tenía una relación con mi familia, la depresión había crecido más, los pensamientos de suicidio, y yo no quería vivir, ya no había un por qué vivir. La universidad la dejaba, la regresaba, y comencé a hacer una oración todas las noches, porque era una oración. Por casi 9 meses, yo dije todas las noches, si el Dios en el que yo creí existe, yo mañana no me voy a despertar. Y cada vez que me despertaba, en lugar de
dar gracias porque estaba Estaba respirando, viva, sí. me sentía frustrada porque yo no quería vivir. Después de tanto repetir eso, yo dije es que no existe, porque si existiera no permitiera que yo viviera como vivo. Y eso me llevó a más ira, me llevó a alejarme más y a llegar a puntos donde llegué a blasfemar, llegué a blasfemar contra Dios, eh, a enojarme todo lo que tenía que ver con una iglesia y curioso porque yo podía rechazar a los demás, pero los demás no a mí. Entonces Ajá. yo me sentía como señalada por los demás, por las decisiones y por la vida que estaba llevando. Y cuando más quizás tenía que haber buscado, que era obvio que lo necesitaba, para mí no era obvio que lo necesitaba. Me endurecí completamente. Mi abuelita comenzó a buscar de Dios, me lleva a la iglesia nuevamente y yo la comencé a humillar. Y le comencé a decir, ¿y usted me va a llevar a mí a la iglesia? Dios. Y comienzo a ser esa persona que en lugar de hacer la que fuera, hice que ella cortara eso porque la comencé a humillar, a avergonzar y a decirle, usted no merece ir tampoco. Entonces mi familia se estaba desmoronando, la culpa a mí me mataba. En ese punto ya pues 17 años, mi mami no había regresado, todavía no sabía nada de mi papá, culpable por todo lo que le hacía a mi familia. La depresión se agudiza y yo recibí una visita en medio de esa depresión y por primera vez en la vida decidí hablar con alguien de lo que me pasaba. Y hablo con esta persona, alguien muy cercano para mí, y ella solo se enfocó en algo, en por qué mi mamá no había regresado. Y me dijo, hay un secreto, hay algo que vos no sabés. Y yo, como otro secreto más, o sea, qué sorpresa, ¿verdad? Y me dice, mira, Mónica, tu mamá tuvo una hija antes que vos nacieras y se la robaron. Tu mami no puede estar cerca de vos, por eso no regresa. Ella no te quiere ver. Y No. eso fue, yo tenía muchas heridas de rechazo y ya me sentía mal. Pero eso me hundió. Me hundió a una depresión donde creo que no me levanté por semanas. No, ahí sí, ya no quería vivir. Y yo dije, ¿qué más? Eh, una parte de mí quería creer lo que ella me había dicho, pero otra parte de mí no lo quería creer. Decía, pero mi mamá siempre me ha buscado, siempre me ha dado cosas, pero otra parte decía, pero nunca regresó y hay gente que se fue después de ella y no ha venido. Y no lo pude hablar porque eso es lo más duro, ¿saben? Los verdaderos monstruos abajo de la cama, yo les digo que sí existen, pero son esos secretos que metemos ahí abajo, que dan miedo. Que no exteriorizamos, que no Exacto. contamos, porque parece una bomba explosiva todo lo que estaban viviendo. Y yo comencé ese secreto lo metí ahí, yo no tuve el valor de salir de ese cuarto y preguntarle a mi abuelita si eso era verdad o a mi mamá, pero sin embargo, aunque no tenía la certeza, eso me hizo mucho daño. Si antes tal vez me paraba un poco, después de eso yo dije, nadie ha sufrido como yo. Y hay algo que nos hace mucho daño como seres humanos y es vivir como víctimas, es vivir teniéndonos lástima y yo comencé a vivir así. Comparándonos, porque siempre nos comparamos con los demás. Ellas tienen, nosotras no. Exacto. Entonces, nada me era suficiente y eso me llevó a más excesos, a no respetar, a perder el poco respeto que tenía, a rechazar más a los demás y ahí pues ya los pensamientos de muerte eran todavía más grandes. Y así comenzó a vivir esa depresión que en su momento no entendía por qué me habían dicho eso, pero luego tuvo una razón. Pasa otra situación difícil con una amiga, veo cómo muere su abuelita, eso me impacta a mí, porque cuando yo pensaba en que alguien de mi familia se iba a morir, yo sentía tanta culpa que yo sabía, yo no tenía dudas que yo ese día me iba a matar. No iba a poder con el dolor de enterrar a alguien. Pero eso me hace a mí realizar y decir, pero es que nunca le has dicho que la querés, nunca le has pedido perdón, nunca has hecho nada por ella, tenés que cambiar. O sea, yo nunca quise ser lo que era y eso es bien importante que sepan. Yo nunca llegué a mi casa sintiéndome feliz por dañar a mi familia. Por eso es que yo me quería matar, porque yo no quería ser esa persona en la que me había convertido, pero nada me ayudaba a cambiar, no sabía qué hacer. Entonces, mi amiga vive ese proceso de duelo y yo le pregunto cómo lo había superado y ella me cuenta de unas reuniones de mujeres a las que me iba a invitar. Y yo honestamente no tenía idea de qué era. Yo dije, si le han ayudado con el duelo y ella está mejor, debe ser una reunión de psicólogas. Pero ella lo necesita, yo no. Imagínense todavía la depresiva con
pero no, ella lo necesitaba, yo No, no. no. Vamos a entrar en un terreno espectacular, porque nos vas a empezar a contar cómo conoces entonces esta organización y de qué manera cambia tu vida el dueño de esta organización. Bueno, me invitan a un desayuno de mujeres. Yo estaba en mi universidad en los últimos años, tenía apenas 22 años, pero con el desorden, ¿verdad? Eh, un sábado en la mañana. Llego a ese primer evento y me impacta escuchar a una mujer hablar de su vida, porque para mí lo normal es que uno usara máscaras. O sea, yo no salía de mi casa diciendo soy una depresiva y me pasa todo esto. De hecho, yo pensaba que toda la vida, toda la gente vivía igual que yo y nadie era feliz. O sea, para mí esa era la realidad. Entonces yo llego a este lugar, veo un montón de mujeres felices, una mujer se para a hablar, comienza a contar sus cosas y digo, ¿cómo no le da pena que la gente escuche? No entendía. Comienza a contar un carácter que parecía como el mío y dije, no puede haber alguien peor que yo. Todo me iba como hablando. Y luego habla que había podido cambiar y eso me llamó la atención porque yo dije, yo no puedo cambiar, yo he ¿Cómo lo intentado de hizo? todo, ¿cómo lo hizo? Y bueno, ella cuenta cómo un proceso muy difícil en su vida la lleva a acercarse a Dios y Él la sana, la habían desahuciado literal. Y yo salgo de ese evento contrariada, diciendo, yo no creo en Dios, tengo ese carácter, o sea, que me voy a morir si me pasa. Es increíble cómo nuestro orgullo no quiere ceder, porque yo no puedo decir que el evento no fue maravilloso, yo no puedo decir que yo no sentí algo al estar ahí, pero yo no quería regresar a Dios, yo no quería volver a creer, yo no quería, no entendía por qué. Yo hoy que lo analizo pienso que estaba tan llena de vergüenza que tenía pánico de regresar a Él porque me había convertido en, ¿sabes? Como cuando el hijo pródigo se va de donde su papá, Ajá. que ya no te sentís hijo, ya no te sentís nada y regresas así todo humillado, pues algo así andaba yo, vea, con olor a cerditos y todo eso, lo que leemos ahí. Entonces, yo no, ni quería regresar a creer. Pero mi amiga, muy insistente, ella no respetaba límites, ella entraba a mi casa y si era posible casi que me bañaba para que yo saliera. Me comenzó a insistir y tengo que ser honesta, el evento era los sábados de la mañana y para mí prioridad era pues la depresión, podía levantarme o no, salir en las noches de miércoles, jueves, viernes, irme a la playa el fin de semana, o sea, esas eran mis prioridades de vida, entonces me costaba. Y muchas veces literal, casi que nos fuimos a la discoteca el viernes y amanecimos, desayunamos y nos fuimos al capítulo, casi que. Pero yo llegaba y esas mujeres me recibían con gran amor y decían, no son normales. Yo venía de círculos donde te levantabas de la mesa al baño y te acababan y hablaban de vos y ellas como hablaban también de todas y yo decía, es que no son normales, qué lindas, quiero ser como ellas. Y me comienza a cautivar el ver a estas mujeres y yo quería saber qué había diferente en ellas. Y así comienzo a asistir y tengo que ser honesta, los primeros meses era increíble cuántos milagros comenzaron a pasar en mi vida, pero yo no quería creer en Jesús. Yo escuchaba hablar a las personas de Jesús y decía, bueno, es que Dios existe, sí, está bien, existe. Yo creía en Él, pero cada quien le pone el nombre que quiere. O sea, yo quería creer a mi manera, me estaba creando yo ahora un Dios a mi manera. Y acá tenemos la tradición en nuestra organización de escribir unas cartas, competiciones. Yo escribía como que era la lista del súper, lo que quería. Y las personas oraban por eso, se me cumplía. Decía, es que esa debe ser súper buena gente, porque todo se me Lo cumple. están escuchando a él. Pero jamás pensé que era porque yo lo pedía. Desde ese punto yo estaba como, no sabía qué hacer, ¿me entienden? Como tentando, viendo. Pero cada vez sentía más la necesidad de regresar y de regresar. Como a los meses llegó un testimonio y esta mujer comienza a hablar de una relación personal con Jesús que a mí me recordó a la relación que yo tuve con él de pequeña. Si él para mí era mi mejor amigo, a mí me lo presentaban como un niño, entonces su mamá era mi mamá, su papá era mi papá, éramos panas, mi mejor amigo, todo. Yo lo recordé y me sentí mal porque lo saqué de mi vida. Y cuando ella habla de Jesús, su testimonio a mí me recordó algo. Lo que a mí me habían contado de esa supuesta hermana que yo tenía y se la habían robado, eso comenzó a mover mis emociones más. Y ella dice algo en su testimonio que hasta este día, pues realmente lo veo importante de decir porque fue lo que me hizo tomar una decisión. Y ella dice, en mi vida, yo eché a perder mi vida. En mis manos, perdón, mi vida en mis manos yo le eché a perder. Yo se la entregué a Jesús y todo cambió.
Y yo tenía claro que los últimos años de mi vida, desde que yo me había alejado de Dios, estaba hundida en la depresión y todo lo que les he contado. Y aunque tenía muchos milagros, porque yo había comenzado a recibir milagros estando sentada ahí, ¿saben? Yo seguía pensando en el suicidio. Yo no le había entregado mi vida a Jesús. Pero todas esas cosas que había vivido estaban preparando mi corazón. Y yo tomé la decisión en ese evento de entregarle mi vida a Jesús. Y yo le dije, te necesito, aquí está, aquí está. Pero en el momento que yo estaba haciendo la oración en ese restaurante, comienzo a sentir que alguien me amaba, un amor inexplicable. Y aunque nada había cambiado a mi alrededor, yo sentía que alguien estaba conmigo y eso me abrumó, me asusté. Yo dije, me volví loca, lo que me faltaba, ¿verdad? Salí corriendo para mi carro, seguía llorando, era algo inexplicable lo que estaba sintiendo. Era como que sentir que por primera vez alguien me amaba. No entendía. Y le dije, Jesús, lo que estoy sintiendo sos tú. Y por primera vez, después de tantos años, yo hice una oración y fue a Él, yo sola en el carro. Si tú sos real, quiero que me lo demuestres. Yo no voy a estar creyendo en tonteras, eso es lo que yo decía. Quiero que me lo demuestres. Si tú sos real, hace que mi hermana aparezca. Quiero saber si está viva o si está muerta. Amén. Y esa fue mi primera oración a Jesús. Yo no entendía lo que había dicho. Pasaron unos días. Me seguía sintiendo amada, me seguía sintiendo acompañada. Y recibo una llamada de mi mami. Y me dice, Mónica, te tengo que contar algo, el primer milagro, me van a contar algo. Y me dice, hace muchos años yo tuve una hija y me la robaron. La señora me la cuidaba donde yo la dejaba para irme a trabajar. Nunca supe de mi hija si estaba viva, muerta, la busqué, nunca la encontré. Pero quiero decirte que hace unos días una joven me escribió por Facebook y esa joven es tu hermana. Y yo comencé a gritar y yo le dije, mami, Jesús es real. Y mi mami como, ¿tenés una hermana? Y yo, sí, tengo una hermana, pero yo ya lo sabía. Y hace unos días yo le dije a Jesús que sí, Él era real, que mi hermana apareciera. Yo me volví loca porque yo no sabía que yo solo podía abrir mi boca y Él me escuchaba. Yo no sabía que le interesaba hablar con alguien como yo. Y él que se había sentido tan sola toda la vida, que Jesús, el que había visto en las películas, el que la gente hablaba, del que había blasfemado, el que había rechazado, lo había escuchado y le había respondido. Eso era algo impresionante para mí, yo no lo entendía. Y yo dije, es real. Entonces lo que dice la Biblia es real, lo que dicen las señoras es real. Y me volví loca, eso fueron hace 14 años. Y de ese día para acá, yo he tenido la conversación más larga con él porque yo no he parado de hablar porque me di cuenta que ahí en mi carro, hablando como hablo con otras personas, él me escuchaba. Eso hizo que yo tomara otras decisiones en mi vida. Ese carácter ya Dios lo había comenzado a mejorar, pero yo escribí un imposible, como le dicen en los papelitos, ¿verdad? Y yo dije, yo ya no quiero ser la persona que yo soy, yo quiero ser como era antes. Y de una manera sobrenatural también, a los días me dice mi abuelita, Mónica, yo no sé a dónde vas a desayunar, pero anda todos los días, ya no peleas. Y yo, ese día me di cuenta, miren, nada cambió. Mi familia era la misma, el del pan pitaba temprano, el del bus se te metía. Todo lo que antes me robaba la paz me lo dejó de robar. Dios me había cambiado el corazón como se lo pedí. Esos milagros me prepararon para mi encuentro a Jesús. Saben, yo ahora entiendo que Él me quitó esa ira incontrolable porque Él cambió mi corazón y me dio un corazón con el que uno no nace con un corazón de adulto, uno nace con un corazón de bebé. Entonces Él me dio una segunda oportunidad, un corazón que ha venido creciendo y aprendiendo durante estos años, pero que aprendió a creer, así como un niño que llora y sabe que la mamá va a llegar, un niño que pide y sabe que el papá va a ver cómo hace las cosas. Y así comencé a mi caminar con Jesús. Cuando yo supe que Él era real, yo quería saber quién Él era. Yo quería entender quién Él era. Yo quería saber que Él me explicara por qué se había fijado en mí. Yo le decía, pero en serio, si ni yo creía en ti. Y yo entendí que aunque yo había dejado de creer en Él, Él nunca dejó de creer en mí. Si es que Él, cuando se estuvo en la cruz, Él ya sabía que yo iba a estar un día necesitando su salvación, que iba a nacer y Él ya había dado el paso de salvación para mí.
Yo salí de esa cárcel. Yo quería que todos los que estaban igual que yo, sin Jesús, sintiéndose que la vida era lo peor, supieran que había una solución, que no importaba el pecado que habías cometido, que Jesús te perdonaba de verdad y que iba a cambiar tu vida. Y así comencé a vivir mi vida. Regresé a la iglesia, a la misma que criticaba, a la misma que fui de pequeña, a la que cabeceaba cuando iba. Y miren, era espectacular. Ahora entendía todo, ahora me encantaba todo. Y nada había cambiado, solo mi corazón, la gente era la misma, el que explicaba era el mismo. Pero para mí era algo espectacular. La Biblia, el libro que tanto había criticado, que me parecía, no vale la pena ni repetir lo que yo decía. A través de lo que leía, me comencé a enamorar y a conocer quién era Dios, a conocerme, a entender para qué había nacido. Y todo aquello que había creado los faltantes, las mentiras, el enojo, la vida en general, la sociedad todo a tu alrededor, comienza a ser cambiado y yo comienzo a entender quién yo era. Y yo entendí que tenía que obedecer. Entonces yo comienzo, Jesús, ¿quién soy yo para ti? Y fue bien lindo cuando yo entendí que yo para Jesús no era la mujer histérica, enojada, depresiva, suicida y todo lo demás que les conté. Era una niña que había crecido sin papá, sin mamá, abusada, que muchas veces necesitó un abrazo, que muchas veces necesitó que le dijeran que era linda, que no lo había recibido. Y yo les puedo decir que en estos 15 años Jesús no ha quitado los frutos de mí. Él ha arrancado las raíces que hacían que esos frutos nacieran. Y sigo siendo, ¿me entienden? Ahí escarbada, porque Él sigue sacando y sigue sanando. Y cada vez pues voy aprendiendo de Él y conociéndolo, porque si yo puedo resumir cómo Jesús me comienza a sanar, es amándome. Yo jamás me había sentido tan amada cuando me di cuenta que a Él le importaba lo que a mí me importaba, cuando comienzo yo a orarle y Él me comienza a responder, cuando comienzo a sentirme amada a pesar de, y que me comienza a sanar la paciencia, el amor. Cuando comienzo a leer lo que Él había dejado en la Biblia, lo que Él había hecho por mí, comienzo a realizar eso. Mi vida comienza a cambiar y me lleva por procesos de perdón, bueno, por tantas cosas que han ayudado. Sí. Autoperdón, porque uno también necesita eso. Bueno, la culpa, yo les dije, aunque ya me había sanado el carácter, la ira, yo ya creía en Jesús. Saben que yo todavía vivía con depresión, eso fue poco a poco, que fue sanando y todavía vivía con mucha culpa. Pero la culpa era un orgullo en el cual yo no quería aceptar mi error. Y orando y leyendo la Biblia, yo comprendo que todos se han equivocado en el caminar, que Jesús ya sabe eso que va a pasar, pero además que si Dios ya me había perdonado, en serio, ¿quién era yo para no perdonarme? Exactamente. Y ahí me perdoné y eso me liberó y me permitió dar amor y obrar a mi familia. Acabas de decir algo tan importante y es que tú quieres que todo el mundo sepa que Jesucristo te ama a pesar de. Y yo pienso que por eso estamos sentadas acá nosotros contándoles estas historias, ¿cierto? Porque nosotros queremos que todo el mundo sepa y estamos seguras que aquí nos están escuchando muchas personas que necesitaban escucharte el día de hoy y que ustedes van a compartir este programa con esas personas que necesitan escuchar que Jesús es el camino, ¿cierto? Que optar y recibirlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador ha hecho que nuestra vida cambie completamente. Hoy es Mónica la que está sentada aquí contándonos esta bella historia que me ha hecho salir las lágrimas y yo sé que los que están allá sentados también, Mónica, porque nos estamos de alguna manera identificando con gran parte de lo que tú has vivido. ¿Cuántas personas no han estado al borde del suicidio? Y escuchando hoy a esta mujer, podemos saber que Jesucristo nos puede cambiar. Entonces, vamos a enseñarles a las personas cómo podemos invitar a Jesús en nuestra vida para que empiece a hacer también en su vida lo que hizo con Mónica. Entonces, queremos que nos regales esas lindas palabras, por favor. Gracias. Solo quiero terminar con algo chiquitito, porque fíjense que hay otro milagro que me hizo cambiar la perspectiva completamente hacia la salvación. Por muchos años, tengo 15 años en la organización, pero póngale que los primeros 5 o 6 años, Dios me respondía a tantas cosas y era tan espectacular, pero yo no quería pensar en el infierno. Yo solo quería pensar
el Dios del amor y todo lo que Él estaba haciendo conmigo. Pero tuve que estar en una situación trágica, difícil, para que se me revelara la necesidad de pensar ya no en esta vida, sino en la En la eternidad. eternidad. Uno de esos niños que vivió conmigo desde pequeña, Dios restaura nuestra relación, porque pues no lo pude decir, ¿verdad? Pero Dios restaura mi relación con mi familia. Mi abuelita, después de que yo le dije que ya no fuera a la iglesia, a los 82 años llega a esta organización, ahora tiene 89, los últimos 7 años ha servido conmigo, me ha acompañado a todo. Hermoso. Mis primos ya no son mis primos, ahora son mis hermanos, son algo espectacular, es que Dios transformó completamente a mi familia. Amén. Pero uno de ellos, hace unos años, ya la Mónica que oraba por ellos, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Dios cambió lo que salía de mi boca y ahora la que lo sacaba de la casa, ahora era la que la invitan para, hey, va a haber algo, venía a hablar, orar, o sea, es increíble. La cosa es que uno de ellos, fuimos a unas pozas, a un río, y sacan a alguien ahogado y era uno de mis primos. Es uno de los dolores más grandes que he sentido en mi vida, físico, emocional, todo. Sentí una angustia y en ese momento yo lo único que pude pensar fue hacia dónde va. Y si algo me causó más dolor que verlo ahogado, era no saber si él iba hacia donde Jesús, al cielo o al infierno. Hasta que vi a alguien que amaba muerto frente mío, yo entendí la importancia de la salvación, de las almas, porque les había hablado a mucha gente de la salvación, habían dado testimonio en muchos lados, pero mi familia no era una prioridad para que fuera salva. Y yo quiero ser honesta, yo quiero que los que están del otro lado, ustedes, todas estemos en el cielo, pero yo quiero ver a mi familia. Y muchas veces no pensamos en eso. No pensamos en Dejamos de hablarles de Jesús porque estás enojado por cualquier cosa o por ocupaciones. Y yo vi a mi primo ahí y yo le clamé a Dios, Señor, yo lo traje vivo, vivo me lo voy a llevar porque, ¿saben? No me preocupó si se iba a graduar, si se iba a casar, solo me preocupó, lo único que sentí fue hacia dónde va, ¿A dónde va? al cielo del infierno. Y Dios fue tan increíble que ahí en ese lugar, rodeada de tanta gente, en esa oración, Dios lo trae a la vida otra vez. Mi primo está vivo. Hoy en día es doctor, Dios lo revivió. Pero en mí, lo que pasó es que por primera vez yo me pude ver cómo yo llegué a esta organización muerta en vida. De ese día hasta este día, lo más importante para mí es la salvación. Yo no me quiero ir con casa, carro y un montón de cosas nuevas al infierno. Yo me quiero ir con Jesús y todo lo demás son añadiduras. Entonces, yo tuve que vivir ese momento para entender lo más importante que es la eternidad. Y me gusta contar este testimonio antes de hacer la oración, porque muchos allá atrás, creo que durante mi testimonio pudieron pensar en su situación actual, que Jesús la va a transformar y la va a mejorar. Pero de nada nos sirve un cambio en la vida actual si cuando lleguemos, cuando partamos, no partamos a la presencia del Padre. Entonces, yo les voy a guiar a esa oración que yo hice en ese evento, la que me trajo la bendición para que todo lo demás ha cambiado. Pues yo hoy ya no tengo depresión, ya no me quiero morir, estoy enamorada de Jesús. Mi vida ha sido otra, es otra. Y fue una oración que no solo la repetí, yo tomé la decisión y le entregué lo que yo era. Me tiré al vacío, literal, dije, algo va a pasar y así ha pasado. Ha sido la mejor decisión que yo pude tomar. Yo estoy segura que yo no estaría viva si yo no lo hubiera hecho. Así que yo los voy a guiar a esta oración, que es una conversación espectacular con Jesús. Y tengo la certeza que si del otro lado la persona que lo va a hacer lo decide hoy nace de nuevo y es un nuevo comenzar. Así que bueno, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día y resucitaste al tercer día para salvarme de mis pecados. para salvarme de mis pecados. Yo hoy me arrepiento, Yo hoy me arrepiento, reconozco reconozco que soy pecador que soy pecador y que te necesito. y que te necesito. Ahora yo te pido Ahora yo te pido que tú que seas tú seas el Señor el Señor de mi vida. de mi vida. Necesito Necesito tu tu salvación. salvación. Te entrego Te entrego todo lo que soy. todo lo que soy. Ven a morar Ven a morar a mi corazón. a mi corazón. Amén. Amén. Gracias, Moni.
Estoy segura, yo creo que estamos seguras que las personas que nos están escuchando hoy van a tener un antes y un después a partir de estas palabras que ustedes repitieron con ese amor profundo. Y si no lo hicieron con ese amor profundo, vuélvalo a hacer. Allá en la sencillez de su vocabulario, invite a Jesucristo a su corazón, a su vida, para que empiece a transformarla. Nosotros somos una organización a nivel mundial y al final del programa va a aparecer un QR para que ustedes puedan contactarnos, lo podamos atender aquí, puedan asistir a nuestros eventos y puedan profundizar aún más en la información que se les tiene aquí preparadas para ustedes. Queremos escucharlos, así como algún día a nosotros nos escucharon y pudimos salir adelante, cambiar nuestra vida, eso mismo queremos para ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días, los sábados, en este programa, así que les deseamos que pasen un feliz día y nos vemos dentro de 8 días.